El día de hoy vamos a tener una presentación de la profesora Rosa Morales. La profesora Rosa Morales es economista, egresada de esta casa de estudio con un estudio doctoral en la Universidad de Claremont. Fue profesora asistente en Scripps College y asistente de investigación en la Universidad de Claremont. Luego se unió a nuestra casa de estudios y actualmente está en la Universidad de Monterrey. La profesora Rosa Morales tiene una amplia producción intelectual en el ámbito de organización industrial, tecnología e innovación. Me parece que es muy nutritivo la presentación que vamos a tener hoy precisamente por estos aspectos. Más aún con la dinámica que existe actualmente y los cambios que se están produciendo a nivel de mercado y que fueron acelerados con el tema de la pandemia. Entonces, le voy a pasar el espacio ya a la profesora Rosa Morales. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al profesor Aliguez, quien hizo la invitación para hablar sobre el tema de política industrial y de industria 4.0. Entonces, es lo que vamos a estar abordando hoy. Muchas gracias a todas y por estar acá hoy. Voy a compartir mi pantalla. Acá, si tengo algún problema, pues sí, ningún problema. No me está dejando compartir. Si puedes, por favor, Ali, compartir la presentación porque no me deja compartir. Ya lo No, sí lo había compartido. Ah, ok, déjame un momentito. Ajá. Profe, no tiene audio. Sí, ya lo abro. Estoy abriendo la presentación. Ahora sí, vamos a compartir la pantalla. Y aquí está. Ok, No me... Aquí la ven. sí. No me está dejando abrir el archivo. Entonces, sí, por favor lo puedes abrir, Eli, porque a mí no me está dejando abrir el archivo por alguna razón. Ok, un momento. Ujú. Así lo abre, pero me lo cierra. Sí. Ahí se ve. Perfecto, sí, ahí se ve. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muchas gracias al profesor Ali. Pues la presentación de hoy está dirigida a todas las personas que están interesadas en el tema de política industrial, en el tema de Industria 4.0, pero en particular está dirigida a los estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad de Carabobo. Es la casa de estudios donde yo me formé, es la universidad donde yo me formé, hice todos mis estudios de pregrado allí y trabajé durante mucho tiempo en la escuela, así que es de particular cariño la institución. ¿Qué me motiva a hablar? Como les comentó el profesor Ali, tuve muchos años dando clases de organización industrial, el tema de la política industrial en los últimos 20 años está muy ligado a investigación y desarrollo, que es lo que yo investigo, y esa es la razón por la que también estamos hablando hoy del tema. Y de Industria 4.0, pues son lo último en política industrial
que se ha estado trabajando, ¿sí? Entonces, si quieres, Ali, por favor, para mostrar la agenda. Entonces, nuestra agenda de hoy es una agenda corta con 4 puntos. Yo espero tener la presentación lista en unos 20 minutos para dejar espacio más bien para sus preguntas. Si me extiendo, por favor, me avisan de más de los 20-25 minutos. Una breve introducción, definiciones para que todos estemos claros y claras en de qué estamos hablando cuando conversamos sobre política industrial y sobre Industria 4.0. Vamos a conversar también sobre las experiencias e iniciativas de Industria 4.0 y algunas reflexiones que son necesarias con respecto al tema. ¿Ok? Entonces, la próxima para comenzar un poco a conversar acerca de lo que ha sido las experiencias previas de lo que son las políticas industriales. Bueno, políticas industriales se han hecho en muchas partes del mundo. América Latina experimentó en los años 70 una de lo que se conoce como una política industrial que se conoció como el modelo de sustitución de importaciones. No se aplicó solamente en Venezuela, se aplicó a lo largo de toda América Latina. A lo mejor ustedes han escuchado hablar de él, fue típico de los años 70, era la protección a las industrias nacientes, con el argumento de las fallas en las economías en desarrollo, ¿sí? Entonces, fueron de las primeras experiencias en políticas industriales en América Latina. En Europa desde hace mucho tiempo se venían llevando a cabo. También otros países han hecho diferentes tipos de política industrial, no necesariamente el de la política de sustitución de importaciones. China, Corea y lo que se llamó el milagro de los tigres asiáticos, con toda la política de impulsar las exportaciones, ¿sí? En lugar de trabajar hacia adentro, trabajaron hacia afuera. Alemania, Francia también han implementado políticas industriales a lo largo del tiempo. En Estados Unidos también en algunos momentos específicos en el tiempo, también se ha llevado a cabo este tipo de políticas, sobre todo en Estados Unidos cuando se intentó la protección a los industrias de los semiconductores, ¿sí? Pero, ¿qué significa una política industrial? Hay diferentes definiciones, hoy lo vamos a ver. ¿Qué se considera una política industrial? ¿Qué tipo de medidas constituyen una política industrial? ¿Por qué se cuestiona su uso? Y cómo relacionamos política industrial con el tema de la industria 4.0. Entonces, para poder entender cada una de estas preguntas, nosotros vamos a desarrollar primero los conceptos, ¿sí? Entonces, en la próxima lámina vamos a tener la definición de lo que es una política industrial con 2 enfoques, ¿sí? Entonces, ustedes ven 2 enfoques acá. Por un lado está el de Tucker y por el otro lado está el de Rodrik. Probablemente si ustedes buscan por internet puedan encontrar muchas otras definiciones de lo que es política industrial. Pero, por ejemplo, para Tucker, básicamente son medidas gubernamentales que intentan reasignar recursos de una industria a otra. Esta es la visión tradicional de lo que es una política industrial, la reasignación de recursos de una industria hacia otra. Bien sea a través del cambio en el costo de los insumos, a través del control en los precios de los productos o a través de otro tipo de formas regulatorias. Eso es lo que se considera política industrial de acuerdo a Tucker. Esta es una visión bastante tradicional de lo que es la política industrial. El otro enfoque, que es el de Rodrik, Rodrik nos dice que la política industrial son todas aquellas medidas que complementan las fuerzas del mercado, ¿sí? Que pueden reforzar o contrarrestar los efectos asignativos que producen los mercados, ¿sí? Si respaldan o disminuyen los efectos asignativos que producen los mercados. Fíjense que en la definición de Rodrik apunta a que hay personas que opinan que las políticas industriales no complementan, sino que distorsionan el mercado, ¿sí? Entonces, ya en este enfoque que nos muestra Rodrik está claro en que hay algunas personas
que consideran que las políticas industriales no complementan el mercado, sino que lo distorsionan. Bueno, porque al final es una intervención gubernamental, ¿sí? En ese sentido, nosotros vamos a entender que en esta posición de Rodrik está más hacia que es un complemento, ¿sí? Un complemento a lo que sucede con las fuerzas del mercado. En esta definición de Rodrik se ha fundamentado las opiniones del Banco Mundial y de la Organización de los Países para la Cooperación y el Desarrollo, ¿sí? Y se han hecho una cantidad de políticas basadas en lo que se conoce como las políticas estratégicas de desarrollo de ciertos sectores o de desarrollo de ciertos lugares o localizaciones. Está muy relacionada esta visión de Rodrik, aunque no es igual, a lo que son las políticas de clúster, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el clúster, con políticas de clúster, pues se fundamentan en esta visión estratégica de lo que es la política industrial. Es el desarrollo a través de sectores y no es la protección tanto de insumos, de productos, sino más bien en la inversión o en la conexión entre sectores estratégicos, y que ha sido muy popular, que fue en los años 90, con todo lo que fueron los aportes de Michael Porter y de competitividad internacional, ¿sí? Yo les voy a dejar aquí un link, igual está al final, de una publicación del Banco Mundial que va sobre política industrial, la nueva realidad global, y la política industrial más centrada en la localización y en los sectores, ¿sí? Pues ejemplos de este tipo de políticas es lo que se vivió en Cataluña, en el País Vasco, lo que hizo Costa Rica cuando trajo a IBM a Costa Rica. Entonces es con qué sectores o qué cosas quieres trabajar. ¿Sí? Ese es el enfoque menos tradicional de lo que es la política industrial. Es basado en sectores estratégicos y en políticas más hacia unas determinadas localizaciones, en región, en ciudad o en estado, ¿sí? Muy bien. Obviamente, en la próxima lámina vamos a ver que la política industrial ha sido cuestionada, y en el mismo concepto que nos ha dicho Rodrik, ha sido cuestionada por el tema de si es un problema de una distorsión a un mercado o si de verdad complementa el mercado. Es importante tener esto claro porque muchas intervenciones gubernamentales se basan en el enfoque de vamos a proteger determinadas industrias. Es lo que se llama un enfoque de proteccionismo, porque en el fondo, cuando tú decides que industria vas a estimular o a promover, pues dejas de promover otras, ¿no? Entonces, hay toda una serie de cosas que implican la diferencia entre una y sí, hay que tenerlo un poquito claro, ¿sí? Un momento. Entonces, se trata sobre todo de eso, ¿sí? De ver el punto en donde no es una distorsión, sino que sea más bien el complemento, ¿ok? Que sea un complemento a lo que hacen las fuerzas del mercado. En el artículo de Rodrik del 2004, él trata de hacer un esfuerzo de decir, ok, ¿cuál es el balance óptimo entre medidas que promuevan el bienestar de la sociedad y medidas que no promuevan, por ejemplo, la búsqueda de renta de partes de determinados sectores industriales, que fue uno de los grandes problemas
de la política de sustitución de importaciones, ¿sí? En donde, pues, protegiste a unas industrias por mucho tiempo y luego cuando llegó el momento de competir, pues muchas de estas industrias lo que habían hecho era apalancarse en los subsidios que se les dieron, ¿sí? También da un proceso de búsqueda de rentas en el que se puede generar una pérdida social. Entonces, ese es el tema con la política industrial. Tiene detractores, tiene promotores. En los últimos años se ha cambiado y modificado de tal forma de apagar un poco esas preocupaciones con respecto a la búsqueda de rentas, dependiendo de cómo se haga la implementación, ¿sí? Muy bien, entonces esto en general es la visión de la política industrial, esos son los enfoques que hay. Obviamente es un enfoque muy resumido por el tiempo acá, pero que nos puede dar una idea general de cómo va. Ahora, cambiando para poder entender cuando hablamos de políticas industriales 4.0, obviamente de industrias 4.0 tengo que saber primero qué es una industria 4.0. Muy bien, para poder definir o para poder caracterizar más bien lo que es la industria 4.0, pues aquí cito dos papers, el de Lacy Kemper del 2019 y el de Su del 2017, ¿sí? Fíjense que en ambas caracterizaciones o definiciones, porque no hay una definición como tal, sino que hay una especie de identificación de lo que es una industria 4.0. Fíjense que se habla de fábricas inteligentes en el paper de Lacy Kemper, mientras que en el de Su se habla de tecnologías automatizadas en empresas de manufactura, ¿sí? ¿De qué va? De sistemas ciberfísicos, ambos hablan de sistemas ciberfísicos. La definición de Lacy Kemper es mucho más amplia, en el sentido que incluye algunas cuestiones sociales que no incluye la definición de eso. Muy bien, ¿en qué consiste, o cuando hablamos de industria 4.0, de qué hablamos? Bueno, de los procesos de automatización dentro de la industria manufacturera, ¿sí? ¿Qué significa automatizar? Bueno, automatizar es sustituir mano de obra por, entre otras cosas, robots, máquinas, ¿sí? Entonces, vamos a tener automatización en las empresas que hacen manufactura. Muchos procesos, sobre todo en los procesos mecánicos. En los procesos mecánicos vamos a tener automatización, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de industrias 4.0, hablamos de empresas que usan o que tienen, entre otras características, que usan autómatas, ¿sí? Usan robots. Hay muchas formas también de decir que estamos en la industria 4.0. En ambas definiciones hablan de sistemas ciberfísicos. ¿Qué son sistemas ciberfísicos? Bueno, que usted puede seguir sus productos a lo largo de la cadena, ¿sí? Entonces, todos sus productos, desde que están en la planta, te los moviliza de un lugar a otro. Si hablamos de una gran empresa en donde usted tiene un centro de distribución, usted sabe exactamente por cuál stand va su producto. Entonces es ciberfísico porque, si bien es físico porque ahí está el producto, está en la red, están conectados. Entonces usted sabe exactamente por dónde van los productos. Entonces es una definición muy simple la que les estoy dando, pero les da espero yo que les dé una idea de lo que es un sistema ciberfísico. También se habla de Internet de las Cosas. De nuevo, es que todo está vinculado. Usted sabe, usted identifica todos los productos, todos los insumos, y usted sabe por dónde va. Usted sabe si se puso en un lugar equivocado, si no se puso en el lugar equivocado, exactamente dónde está. No solamente dentro de la planta, sino también fuera de la planta. Por lo cual se dice que este tipo de industria está muy vinculada no solamente al sector manufacturero, sino a las empresas de logística, ¿sí? Y no solamente dentro de la planta, en la distribución, a través de la cadena, sino también cuando llega al consumidor, ¿sí?
Cuando usted pasa, sí, efectivamente está todo automatizado y si hay una nube que respalde todos sus datos, cuando usted pasa su tarjeta, el banco en el que usted pasó sabe qué compra usted, ¿sí? Y esa información se va pasando a través de las redes, entonces sabemos exactamente qué le gusta y qué no le gusta. Por lo tanto, por eso es que se dice que ahora las industrias se dirigen mucho hacia los consumidores, porque al final saben exactamente qué le gusta al consumidor, cómo lo compra, cuándo lo compra, la frecuencia de cuándo lo compra. Entonces, ese es el centro de la industria 4.0. Es un sistema autoorganizado y por eso dicen también que es nuevo sistema de distribución y de desarrollo de productos y servicios, porque está enfocado a las necesidades humanas. Pues, ¿qué necesitas? Necesitas una nube que te almacene toda esa información. ¿Qué más necesitas? Necesitas Internet. Porque es la infraestructura que puede respaldar a esto. Entonces, no solamente es un esfuerzo empresarial, en el sentido de que lo incorpores dentro de las empresas manufactureras, sino que también es un esfuerzo gubernamental en el sentido de que debes tener la infraestructura de Internet. Las empresas grandes se ocupan de cloud computing, IBM hacen desarrollos para el resto de las empresas que les permite generar estos sistemas de información dentro de la misma. Hay una mayor adaptación a las necesidades humanas y muchos de los productos que nosotros vemos hoy a nivel global pues se fundamentan en necesidades más focalizadas, ¿sí? Y esta parte de responsabilidad social que lo tiene la FICEMPRE, pero que no lo tiene SU, se refiere sobre todo a la iniciativa de la que les voy a hablar ahorita, que es la de Alemania, porque en Alemania, que es la experiencia piloto y es la experiencia de política industrial en Industria 4.0, pues fueron los que dijeron, sí, vamos a hacer Industria 4.0, pero tiene que ser sustentable, tiene que ser sostenible y tiene que cumplir con una serie de normas éticas. Y por eso es que decía ya responsabilidad social, ¿sí? Porque forma parte del plan estratégico de Alemania, ¿sí? Bueno, estas son las tres experiencias que les voy a conversar hoy. La de Alemania, la de La Rioja en España y la iniciativa de Nuevo León, Industria 4.0. La experiencia alemana fueron los pioneros en hacer política industrial basada en Industria 4.0. Se le conoce como la iniciativa estratégica de la Industria 4.0. Es una política industrial, aunque ni Alemania ni Nuevo León digan que es política industrial, es exactamente política industrial. En el único lugar que la he visto que la definen como política industrial como tal es en La Rioja, que sí dicen esto es una política industrial, ¿sí? Más bien porque ahora la política industrial pasó a ser una política de apoyo a sectores estratégicos. Bueno, ¿y qué es estratégico en Alemania? La manufactura, ¿sí? La manufactura es un proceso estratégico en Alemania porque son líderes en este tipo de industrias, tienen el sector automotor y por ello decidieron hacer este tipo de iniciativa, promover en sus industrias 4.0, en sus industrias, en sus empresas manufactureras, que se automatizaran. ¿Por qué automatizar? Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué hay que automatizar? Ustedes son o están estudiando economía. Hay que automatizar porque básicamente eres más productivo, haces las tareas más rápido, alcanzas a tus competidores, le puedes doblar las ventajas, puede ser 10 más competitivo si automatizas porque disminuyes los costos. En fin, puede ser, esto te puede llevar a procesos más competitivos. Entonces, Alemania fue el promotor de esto, básicamente para no perder el liderazgo en el sector manufacturero. ¿Cuándo empezó?
pues los alemanes traen unas capacidades desde hace bastante tiempo en investigación y en desarrollo en educación. Estas son políticas que no es solamente automaticemos la industria. Sí, hay que automatizar la industria, pero también significa que tienes que tener las capacidades, talento humano, que te permita seguir con el proceso de automatización y tienes que tener la infraestructura necesaria para eso, ¿sí? En resumen, empezó a partir del 2012, los alemanes fueron bien específicos en esto, formó parte de su plan y forma parte de su política como país. Es una política en Alemania no de crecimiento, es una política de desarrollo, ¿sí? Básicamente es eso en Alemania. En La Rioja es una política, la industria 4.0, se hicieron algunas medidas, pero para promover a nivel regional a La Rioja, ¿sí? Que consistió en una serie de colaboraciones, academia, empresas, pero en donde se les daba promoción a pequeñas, medianas y grandes empresas con el fin de que implementaran iniciativas de automatización, uso del Big Data y uso de Internet de las cosas. Finalmente, y porque ya veo que estoy extendida en el tiempo, tenemos a Nuevo León 4.0, y así se le llama, Nuevo León 4.0, es también, y se le llama el Estado inteligente, ¿sí? La iniciativa de Nuevo León 4.0 es el Estado inteligente y es básicamente implementar políticas que promuevan la industria 4.0 en sectores estratégicos. En sectores estratégicos como ¿qué? Sectores estratégicos en Nuevo León que van desde incorporar las tecnologías como la nube, robótica, realidad virtual, Internet de las cosas, seguridad, inteligencia artificial, Big Data, dentro de industrias como agroalimentación, industrias como aeronáutica, hay diferentes formas, de salud, que pues se consideran los sectores estratégicos del Estado, ¿sí? Entonces, algo parecido a la triple hélice, es solo que incorporas el concepto de industria 4.0 y el de sectores estratégicos, y en el caso de Nuevo León sería automotriz, educación, electrodomésticos, energía, salud, como les mencioné, agroespacial, agroalimentos y por supuesto el de tecnologías de información, ¿sí? Estos son a grandes rasgos algunas iniciativas, pues yo les invito, al final tengo los links, si quieren el profesor Ali después se los puede compartir la presentación para que ustedes lo tengan. Y no quisiera terminar mi intervención sin una serie de reflexiones, ¿sí? Porque he hablado de capacidades, de automatización, y esto tiene, pues, obviamente una serie de retos. Entonces, en la próxima diapositiva, en la próxima lámina, ahí está el profesor Ali. Si culminamos a tiempo, estas son las coordenadas. Muy bien, lo voy a copiar acá, no se me vaya a ir. Pues entre los retos y cuestionamientos, pues todavía existen. Si ustedes son promotores de lo que es el libre mercado, pues obviamente esta serie de políticas pues les van a sonar no compatibles, y tendrán una serie de argumentos en contra, que en algunos casos tendrán eso, ¿sí? Se necesita una infraestructura para la automatización. Si tú quieres hacer industria 4.0, tienes que tener una infraestructura de la nube dentro de las empresas y dentro de tu región, y no digo de todo el país, sino dentro de tu estado o de ciudad, de una infraestructura que respalde en temas de tecnologías de la información, ¿sí? Acceso a Internet. Si no lo tienes, pues es muy difícil hacer este tipo de políticas. De hecho, la política en sí incluye un porcentaje para el financiamiento
de estas cosas. También está, que es uno de los puntos más álgidos, la automatización y el empleo, las pérdidas de empleo con motivo de automatizar. Obviamente es algo que los países tienen que ponderar al momento de decidir si se van hacia ese tipo de políticas. Los dilemas éticos de ciberseguridad y la digitalización, y por supuesto los retos educativos. Sobre todo es en qué vas a formar y para qué vas a formar a la gente, ¿sí? ¿Cuáles son las capacidades? Estás formando a los individuos necesarios que puedan tener las capacidades para implementar la industria 4.0. En el plan de Alemania, pues esto se incluía. En el plan de Nuevo León hay también una serie de acuerdos con las universidades sobre lo que se necesita para la industria 4.0. Entonces, estos son los puntos que yo quería conversar hoy. En general, obviamente, esto es muy largo, pero aunque sea, a mí me gusta, yo tenía la intención de que lo conversáramos y que si teníamos tiempo y si tenían preguntas, pues las pueden hacer. Me parece mucho más interesante que yo esté hablando porque hay muchas cosas de las que hay que hablar y me gustaría escucharlos si tienen algunas preguntas. Ok, muchísimas gracias, profesora Rosa Morales. Vamos a iniciar la nueva sala antes de que esta nos corte el tiempo y empezamos con una interacción sobre preguntas y respuestas. ¿Le parece? Entonces, vamos a cerrar esta sesión. Iniciamos una nueva con la sección de preguntas y respuestas. El link lo coloqué aquí en el chat, debe ser el mismo. Vale, Ali, entonces me muevo para la otra reunión. Exacto. Nos vemos en 5 minutos, en 2 minutos. Vale. Soft skills, no es solamente las capacidades en términos de conocimientos de computación, sino una serie de capacidades como habilidades sociales, trabajo en equipo, entre otras, por nombrar dos, ¿sí? Sí son necesarias dentro de lo que es el manejo de la industria 4.0. Es algo que no necesariamente está peleado, tener las habilidades blandas con esto, es algo que definitivamente sí tienen que tener. Con respecto al grupo de trabajadores que se quedan en la laguna, entre que pierden el empleo y el nuevo, hay lo que se llama aprendizaje, lifelong learning, que es el aprendizaje a lo largo del tiempo, y en donde se puede reentrenar la gente. En los países como las economías que son más sólidas, pues ellos tienen un seguro de desempleo y en 6 meses se supone que te puedes reentrenar. En economías como las emergentes, ese tema es más complicado, ¿sí? Porque eso significa que vas a tener que tener un fondo para aguantar eso. ¿Qué hicieron los alemanes? Pues no esperaron a que la gente quedara desempleada. Empezaron a formar a la gente para ocupar esos puestos de trabajo y para que hicieran la transición, ¿sí? Entonces, no necesariamente fueron a la universidad a pasar 5 años, sino que hicieron estos centros de entrenamiento en donde o están reentrenando o personas se fueron a entrenar para poder tener las capacidades necesarias e introducirse en el mercado laboral de la industria 4.0, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que tú como Estado no tuvieras que cargar con el peso de la transición
sino que como Estado más bien te anticiparas y mucho antes de que queden desempleados un grupo de personas, hagas el entrenamiento necesario o tengas la formación necesaria como para que el mercado pueda absorber ese cambio, ¿sí? Excelente, profe. Muchas gracias. A la orden. Pues me gustaría hacer un comentario con respecto a estos nuevos cambios que están ocurriendo. Y es que tal parece que el manejo de la información es lo que se ha vuelto, digamos, más capitalizable para las empresas. De hecho, actualmente en España, en la industria médica, se está compitiendo ya por el desarrollo de Big Data para segmentar mercados y saber hacia dónde especializarse en términos de diagnóstico y tratamiento. ¿Qué retos implica eso en países emergentes como los nuestros? Y adicionalmente, ¿qué tan conveniente es la intervención gubernamental en términos de política industrial para el desarrollo de los mercados en términos de enfrentar un desarrollo 4.0 y que no esté, digamos, diversificado? Ok, fíjense, yo les comentaba que generalmente este tipo de políticas se está haciendo más localizada. En el caso de Alemania, pues Alemania lo hizo para todo el país y es una política de desarrollo de Alemania. Sin embargo, en algunos países no se ha hecho para todo el país, sino que se ha focalizado en regiones o incluso en determinadas ciudades, ¿sí? En el caso de México, por ejemplo, no es una política para todo México. Algunos estados y algunas ciudades tienen la política para promover la industria 4.0, ¿sí? Es un objetivo de política no necesariamente para todo un país, sino que puede ser un objetivo de política pública para una región, para una ciudad o para un estado, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no necesariamente lo tenemos que ver como que esta es una política industrial para todo el país emergente, sino para toda una nación, sino de repente para algunas regiones que tengan el potencial para abordar este tipo de cosas, ¿sí? En el caso de Alemania fue básicamente porque es la estrategia de desarrollo de Alemania, pero no necesariamente tiene que ser la estrategia del desarrollo del país, ¿sí? Puede ser la estrategia de desarrollo de un estado, puede ser la estrategia de desarrollo de una ciudad o de una región, ¿sí? Obviamente, es algo que se puede experimentar, por eso, y lo comento a raíz de la pregunta que hace Francisco, que dice, ¿cuántos años llevaría esta transición en Venezuela? Pues, como les digo, no necesariamente tiene que ser para Venezuela, puede ser para un país, para una región. ¿Conocimiento de algún tipo de política sectorial, municipal, ciudades inteligentes en Venezuela? En Venezuela no tengo conocimiento. A lo mejor sí, no lo sé, pero eso pasa. Primero, porque si el país está interesado en promover la industria 4.0 o si el Estado, la ciudad o la región está interesado en promover la industria 4.0, pues pasaría primero por una actualización en su infraestructura, en este caso de acceso a Internet, porque sí deben garantizar, obviamente, una red rápida, y de hecho La Rioja tuvo que actualizar todas sus redes y tenía un presupuesto de no sé cuántos millones de euros para actualizar y hacer posible que se pudieran implementar en el desarrollo de su industria manufacturera, o incluso ni siquiera manufacturera, porque lo hicieron más hacia el sector agrícola, este tipo de política, pero pasa primero por tener la infraestructura de tecnologías de información como la Internet. Entonces, bueno, primero acomoda la tecnología de información, si es una ciudad, si es un estado, y luego, entonces, como parte de esa política, pues viene la promoción hacia la infraestructura necesaria para poder hacerlo. Si no tienes la infraestructura, y pasa por destinar recursos para generar esa infraestructura. Por aquí Filmari dice, el INSES ofrece cursos formativos
de nueva, que demandan el proyecto, una de esas pequeñas cosas que puede haber en Venezuela. Pero obviamente, claro, es cuestión de formación, es cuestión de entrenamiento. Entonces, claro, de repente tienes project management, community managers, pero y esa es la parte de los servicios, ¿sí? Sobre todo para la parte de los servicios. Pero si tú quieres hablar de empresas manufactureras, pasa por otro tipo de entrenamiento necesario, ¿sí? Si vamos a hablar del sector servicios, está muy bien entrenarse en ese tipo de cosas, pero si es para la industria manufacturera, son habilidades de otro tipo y son inversiones de otro tipo y es responsabilidad no solamente del Estado, sino de la industria, junto con las fuentes de entrenamiento que podrían ser universidades, si no estamos hablando de carreras de largo plazo, sino de carreras de corto plazo o de entrenamientos pequeños, como certificaciones, entre otros, ¿sí? Buenas tardes. Hola, Le habla Jesús Betancourt. Yo estoy muy relacionado con el tema de Industria 4.0, porque precisamente trabajo en consultoría y somos desarrolladores de aplicaciones para Big Data y Business Intelligence en todo lo que es Industria 4.0. ¿Ok? Pero lo que he observado, sobre todo en la industria, como primera inversión que debería trabajar la empresa, se trata sobre la alfabetización de toma de decisiones basada en datos. Porque tú puedes tener mucha robótica, mucha infraestructura, mucha internet y nadie te conoce de indicadores de calidad, nadie te sabe de indicadores de productividad, nadie sabe estratificar ni hacer correlaciones de datos para poder llegar a una respuesta satisfactoria a la hora de tomar una decisión basada en datos. ¿Ok? Entonces yo creo que el esfuerzo inicial, sobre todo en un país como el nuestro en Venezuela, porque, y no solo Venezuela, porque yo he estado en varios países de Latinoamérica y cuando empiezo a hablar sobre eso de indicadores de productividad, indicadores de calidad, no saben interpretar lo que es un CP y un CPK, cosas tan sencillas o tan básicas como eso. ¿Ok? Entonces, el esfuerzo se debe enfocar en muchas formas, es sobre enseñanza de cómo interpretar datos de calidad, datos de productividad, porque una fábrica, además de producir lo que ella está hecha para fabricar, ellos producen datos. Y si tú no sabes convertir esos datos en información, por mucho que pongas robótica y OIT y toda inteligencia artificial, al final la decisión la tiene que tomar el humano. Y por ahí es un punto importante y muy flaco, sobre todo en países latinos como el nuestro. Bueno, esa era mi reflexión, mi opinión al respecto. No, yo coincido totalmente contigo, Jesús. Es un problema de entrenamiento. Necesitas personas entrenadas en KPIs, lo que tú estás diciendo, en los indicadores, que te dice la información. Si no la tienes, pues no sabes qué estás haciendo al final. Entonces, no es solamente que tú entrenes a tu fuerza de trabajo, no es solamente, efectivamente, y coincido contigo en que automatizas a nivel de la fábrica, sino que a nivel gerencial también se necesita. Y de allí las capacidades, ¿sí? El tema de las capacidades no es que tú tengas nada más ingenieros, ¿no? Y que ingenieros que sepan de robótica, sino que tengas personas en las tomas de decisión de una empresa que conozca de KPIs, ¿sí? Que son los indicadores de desempeño, básicamente, ¿sí? Entonces, si no conoces de indicadores de desempeño relacionados con información y la información que proviene de esto, pues obviamente eso te genera un rezago y un problema en la toma de decisiones. Y vas a tener un gap entre tu parte de la manufactura y tu parte gerencial, ¿sí? Allí yo coincido contigo. Entonces, el entrenamiento no es solamente de que tengas ingenieros, de que tengas gente que sepa, sino de también de quienes toman las decisiones estén entrenados para ello, ¿sí? Y que conozcan de este tipo de cosas. Pero ahí ya de nuevo viene la responsabilidad de los entrenamientos, ¿sí? De las capacitaciones para poder enfrentar este tipo de decisiones, ¿sí? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario, otra reflexión?
Sí, creo que quedamos hasta acá. Si no hay más preguntas. Hola Rosa, saludos. Pero estés Hola, bien. Ender, ¿cómo estás? Aquí escuchando, bueno, dentro de lo que se puede con el tema de las limitantes de la conexión. Pero fíjate que hay un punto con el cual yo quiero reflexionar y ustedes lo vienen mencionando allí, porque esto es una industria donde, si bien es cierto, hay personas que obviamente se han formado en términos de carreras, licenciaturas o posgrados, etcétera. También es cierto que es un mercado donde hay mucha gente que no tiene un título, no tiene una formación, pero que se dedica a esos cursos, a esos adiestramientos, etcétera, etcétera. Y no sé hasta qué punto eso en estos países desarrollados principalmente, o en estas experiencias que has mencionado, sea una preocupación por ver que la gente se desvíe más hacia esos cursos que hacia lo que es la formación de licenciaturas como tal. Sí, efectivamente, es una preocupación de las universidades y por eso muchas universidades lo que están haciendo ahora es haciendo certificaciones en los países latinoamericanos. En los países como Alemania o los países europeos, pues ellos tienen estos centros técnicos que se ocupan de los entrenamientos. El INSE, pues fue y considero que fue una buena iniciativa y que si lo sigue manteniendo, qué bien, pero es mucho más que eso y se requiere de estas certificaciones. Algunas de estas certificaciones ni siquiera vienen por universidades, ahora se hacen por páginas web. Algunas universidades, IBM, por ejemplo, ofrece certificaciones, Cisco también ofrece certificaciones. Entonces son centros técnicos que se ocupan de esto. Obviamente, esto significa que vas a tener una fuerza, un capital humano que no va a estar entrenado totalmente en carreras largas, sino en carreras cortas. De nuevo, como economistas, pues debemos pensar en términos, si lo pensamos como economistas de educación, enfocados a la educación, ¿cuál es tu objetivo como universidad o como centro de formación? Y qué tanto, cuáles serían los efectos derrames o estos cambios que se ven ahora en las nuevas tendencias. Es algo totalmente que se tiene que discutir, que se tiene que ver. Fíjense que en Nuevo León no lo ven tanto como un problema porque, bueno, si hay que capacitar personas en carreras cortas, pues se capacita en carreras cortas, pues. Y carreras cortas o en certificaciones, y das certificaciones. Y bueno, te entrenas, puedes estudiar psicología, pero te entrenaste y tienes un certificado en analítica, por ejemplo. Y si conoces de analítica, pues, y tienes una carrera, pues, no pasa nada. O si conoces de analítica y eres muy bueno en analítica, pues las empresas verán si si conviene o no contratarte. Rosa, ¿cómo estás? Ana Belmonte. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, una reflexión, yo siempre con mi sesgo hacia los estudios de desarrollo, por supuesto. Creo que más que la barrera tecnológica que es presente y es una brecha amplia y creo que se amplió más con la aceleración de la disrupción tecnológica desde la pandemia. Las universidades sufrimos esa ampliación de brecha en carne propia, porque la verdad que digo carne propia y creo que es la imagen más adecuada para lo que estamos pasando en las universidades. Pero desde un punto de vista ya de desarrollo nacional, aparte de la brecha tecnológica, creo que enfrentamos otra barrera locales, internas, y que además creo que es de todos los países de América Latina y en su desarrollo en general, y es una barrera política de que la tecnología sustituye mano de obra. Entonces, indudablemente no nos encontramos en el mejor momento desde la política para desviar o tener esfuerzos importantes hacia esos desarrollos, ¿no? Que provocarían sustitución de mano de obra. Y por otra parte, en términos de desempleo, hasta hace un par de años, entre todos los desempleados, la mayor cantidad de desempleados eran precisamente los jóvenes. Y la brecha digital y el impulso a los servicios digitales nos daban pues una enorme oportunidad para generar capacidades y que ese desempleo fuéramos aliviando ese empleo, capacitando a los jóvenes en todos estos aspectos digitales y ubicarlos con más competitividad. Nuestro mercado nacional es pequeño,
en algún momento llegaríamos prontamente a los techos de esas capacitaciones, pero con las ventajas de que son empleos que por la virtualidad tú puedes desempeñarlos en cualquier parte del mundo. Lo que hay es que resaltar con tus capacidades. Pero indudablemente, aparte de esa brecha tecnológica, el punto mío era eso, nos encontramos, digamos, a la barrera política de ese trade-off de empleo por tecnología que representaría un costo importante. Definitivamente yo coincido contigo y como tú lo dices, no es solamente del país, sino en toda América Latina. O sea, ¿qué gobierno va a cargar con los costos del desempleo? Eso tiene un costo político, el del desempleo tecnológico sobre todo. De los otros desempleos, pues bueno, ya sabemos, pero es algo que sí está relacionado con cómo haces política pública y cómo diseñas tus instrumentos de política. Que si hubiésemos pensado esto justamente lo que tú estás comentando, pues tuvieran los jóvenes la capacidad, las capacidades, porque de nuevo es el tema de las brechas tecnológicas y ahora pues sumamos la brecha de habilidades, ¿sí? Entonces, en América Latina, pues se comenta también que existe esta brecha de habilidades, producto de muchas cosas, entre otros, el tema político, ¿sí? Entonces sí creo que es urgente, yo también considero que es urgente un plan, porque, bueno, hay que darle respuesta a todos estos jóvenes que están acá, hoy aquí, que están en las universidades a pesar de todos los problemas que nosotros conocemos. FITMARI es fundamental el lifelong learning, definitivamente, y no solo para quienes se están formando, sino para quienes ya nos graduamos, ¿sí? Entonces sí, Ana, coincido contigo, definitivamente. Gracias. Muy bien. Bueno, yo estoy súper agradecida con que estén aquí. Me ha encantado esta conversación. Me gustó mucho que todas estas opiniones que ustedes me han dado, me ha dado mucho gusto saludar a Ender, a Ana, por ahí andaba Robert, por supuesto a Lee, a todos los que nos acompañan hoy, esta tarde, a todas y todos quienes nos acompañan hoy acá. Y bueno, Ali, agradecida por la invitación. A usted, profe, estamos muy, muy contentos de verla y de escucharla nuevamente. Bueno, entonces que tengan una buena tarde y nada, estamos en contacto. Cualquier cosa, ahorita aprovechando que estoy en la transición entre a punto de comenzar el semestre acá en México, pero bueno, con todo gusto siempre a la orden. Un abrazo, Ender, a la orden FITMARI, muchas gracias. Abrazo, Ana, Ali, que estén bien. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, quedamos hasta acá con la presentación. Saludos a todos, muchas gracias. Okay. Profesora Lee, recuerde ponernos a la mano la ponencia de la profesora Rosso. Sí, esta la estamos grabando toda y tengo un paco, creo que se grabó completa. Sí, qué bueno, gracias. Gracias, bye.